Bien, continuamos en Mi Otro Yo para conocernos más y mejor con Adriana Chaperón, para saber un poco más de su vida. Recorrimos infancia, adolescencia. Tengo una foto para mostrarte que quiero que me digas qué significa y qué representa esa foto para vos. Cuando digas, señor director, la vemos, que sé que te marcó mucho en la vida. ¿Qué representa para vos? Es tu papá. Sí, la verdad que mi viejo fue el que marcó muchas cosas en mi vida. Fundamentalmente valores, ¿no? Mi papá era un tipo, bueno, un laburante, un tipo que, como te decía, fue un gremialista de la fraternidad durante muchos años. Llegó a ser director de la Caja de Jubilaciones Ferroviarias, pero un tipo, para que te des una idea, que jamás cobró su sueldo como director de la caja, porque él decía que sus compañeros lo habían elegido, por lo tanto él tenía que cobrar el mismo sueldo que cobraba como maquinista. Un tipo que tenía unos principios realmente que llamaban la atención. Un autodidacta. Mi viejo no pudo terminar su colegio primario porque eran 11 hermanos y tuvieron muchas dificultades, obviamente. Una familia de campo, ellos vivían en Navarro, en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que le fue todo muy difícil. Estuvo un tiempo en la Marina. Y la verdad que un autodidacta, un tipo que se formó leyendo, sabía de historia, cosas que a uno le llamaban la atención, la memoria prodigiosa que tenía, ¿no? Y él te marcó mucho. Y creo que él me marcó muchísimas de las cosas que después yo me fui dando cuenta que la vida te va llevando a que vos de alguna manera trates de devolverle lo que a mí me parece que él hubiera querido ver, ¿no? De hecho, yo creo que en mi carrera política yo la hago, se da circunstancialmente, pero creo que un poco de alguna manera tiene que ver lo que él había marcado en mi casa. En mi casa se hablaba de política, ya te digo, no cuando yo era adolescente, porque yo cursé toda mi carrera universitaria con un gobierno militar, donde de política no se hablaba ni en mi casa. Pero desde que era muy chica. Y la verdad que siempre lamenté que él nunca me hubiera podido ver concejal. Yo me había presentado unas veces antes, pero en realidad cuando yo entro al consejo en el 2003, mi viejo había fallecido a fines del 2000, así que bueno, no lo pudo ver. Pero bueno, creo que él hubiera estado contento por eso, porque él era un tipo que decía que había que laburar por los demás, que había que hacer cosas, que la única forma era involucrarse y poder cambiar las cosas si uno quería. Así que creo que muchas cosas de mi vida tienen que ver con lo que él nos fue marcando, ¿no? Hablando de marcar, ¿cómo te marcó el llegar a Ushuaia? ¿Cómo decidís venirte a vivir a Ushuaia? Yo lo decido porque cuando termino mi residencia, la verdad que empezar a trabajar de médico no es fácil en una ciudad como Buenos Aires, que además hay muchísimos profesionales. Entonces empiezo a hacer guardias. Y llegó un momento que hacía 4 guardias por semana. Y eso implicaba que vivía con un bolso colgado, durmiendo afuera de mi casa, y hacía guardias en lugares insólitos, qué sé yo, José Cepaz, Belgrano, cerca de Seiza. Entonces era vivir en el auto de un lado para otro, estaba muy cansada, y la verdad que eso no era lo que yo quería hacer. Y bueno, un día surgió un aviso en el diario que pedían médicos para una empresa, Clinicar, en Tierra del Fuego, y un compañero de la residencia me mostró el aviso y me dijo, mira, yo me voy a anotar, ¿no querés anotarte? Y bueno, así surgió que mandamos el currículum, nos llamaron y creo que fue el 8 de junio del 88 llegamos a Ushuaia. ¿Y cómo fue esa llegada en esa Ushuaia, no tan distinta a la de hoy? ¿A dónde arrancaste? ¿Llegaste al hospital? No, llegué a trabajar a Clinicar. La verdad que mi llegada a Ushuaia no fue grata. Yo llegué con una empresa que en Buenos Aires era común que los médicos hicieran guardia en estos sistemas de ambulancias, y la verdad que llegué acá y había toda una controversia con el gobierno y la contratación de esta empresa que nosotros desde allá desconocíamos totalmente. Así que llegamos y Ushuaia nos fue muy hostil. Fuimos a vivir a una casa en Cayenia, Escazú, que vivíamos 3 médicos juntos, un terapista, yo y un pediatra, todos juntos. Yo al terapista lo conocía porque era mi compañero de residencia, pero la pediatra no. No es fácil convivir 3 personas que no se conocen. Era una ciudad que cuando llegamos estaba empapelada, decía fuera Clinicar, y nosotros no entendíamos qué pasaba. El hospital nos fue muy hostil al principio. Cada vez que llevábamos un paciente, teníamos un inconveniente, no nos recibían, hacíamos colas afuera, nos atendían mal. Nosotros no entendíamos qué pasaba, realmente no entendíamos.
con un sistema que además hacíamos domicilio y como había toda una cuestión política en el medio, nos llamaban a domicilios que no existían. Imagínate para gente que no conoce llegar en invierno con un auto que me acuerdo que se le congelaban los vidrios del lado de adentro, llegar a los Intebus y a las 2 de la mañana mirar el número de las casas, que están todos mal puestos, entonces no las encontrás. Bueno, fue complicado, fue una etapa, un año y pico de una etapa muy complicada, la verdad que muy complicada. Pero gracias a esa empresa conoces a quien hoy es tu marido. Exactamente. Aunque en la primera cita te engañaron, no sé si sabes. Yo conozco a mi marido casi cuando me iba de Ushuaia. Yo estaba terminando mi contrato con esta empresa y me había presentado un concurso en el hospital, pero el concurso no salía, así que yo ya tenía trabajo en Buenos Aires y ahí lo conozco a mi marido, que era amigo del gerente de la empresa, y bueno, hacer una cena que yo ni siquiera sabía que era ni que él me conocía ni nada. Ninguna situación de esta, pero bueno, voy a la cena y ahí lo conozco. De todas maneras yo me volví. Digamos. Sí, bueno, pero en esa cena contemos que él arregló con todos sus amigos que no te pasan a buscar, que se fueran para él decirte, ay, no te vino a buscar, ¿querés que te lleve? Es verdad, es verdad. Y ahí arrancaron. Pero yo de eso no sabía nada, digamos. A mí me extrañaba porque todo el mundo dentro de la empresa era muy cordial conmigo. Y los choferes siempre me acercaban. Bueno, ese día nadie me podía llevar y mi marido casualmente estaba ahí para llevarme. Ya te digo, no obstante esto, yo me iba y me fui igualmente. Me volví, estuve 6 meses, sí, 6 meses más o menos en Buenos Aires, de nuevo, y decidimos que nos casábamos, porque la verdad que los dos éramos grandes, no éramos adolescentes, y esa relación así no tenía mucho sentido, así que nuestro noviazgo duró 6 meses, de los cuales juntos creo que estuvimos un mes y medio. Después el resto él estaba acá y yo estaba allá. Nos casamos. Y yo me volví y trabajé un tiempito más y al poco tiempo me salió el nombramiento en el hospital, así que ya en el año 90, yo me casé a principios del 90 y en abril del 90 entré al hospital. Y ahí arranca, bueno, ya la vida de casada, la vida como médica y luego llegaron los hijos. Sí, al poquito tiempo, al año de casada lo tuve a Gonzalo, que es el más grande de mis hijos, que hoy tiene 23 años. Y 4 años después, en el medio yo perdí un embarazo, bastante avanzado, de casi 6 meses, y después de ese embarazo, bueno, volvimos a tener otro embarazo, que es el último de mis hijos, complicado Pancho. También el segundo embarazo. Complicado. Después de esa pérdida de ese bebé, quedó muy complicada la situación, así que tuvimos que, bueno, hacer un tratamiento para poder quedar embarazada. Tuve un cerclage, que es un cierre del cuello uterino para que se pudiera retener el embarazo, así que pasé de ese tiempo más de 7 meses en la cama, durmiendo con los pies para arriba. Pero bueno, finalmente después estuvo todo bien y nació Pancho, que es el segundo de mis hijos, que hoy tiene 19 años. ¿A qué le tenés miedo en la vida, si es que tenés algún miedo? Hoy te podría decir que le tengo miedo a la inseguridad por mis hijos. Mis hijos están en Buenos Aires estudiando, bueno, el más grande acaba de terminar, pero está trabajando. Y la verdad que el tema de la inseguridad, yo viví, como te decía, 30 años de mi vida, no desconozco Buenos Aires, pero la inseguridad hoy es un tema muy complicado. Y la verdad que me da miedo porque mis hijos son fueguinos, hay muchas cosas que yo me sorprendo cuando voy de lo que puede aprender y cómo aprenden a manejarse, ¿no? Pero bueno, ellos estaban acostumbrados a otro ambiente, a otro lugar. De hecho, los dos dicen que vuelven. Mi hijo más chico describe a Buenos Aires como una ciudad invivible. Y la verdad que si hoy te puedo decir a qué le tengo miedo, realmente es a la inseguridad. Y el tema salud, ¿le tenés miedo a la salud? Siendo médica, ¿te cuidás? ¿Has tenido un stent? No, la verdad que me cuido poco. Como todo médico. Como todo médico, uno siempre cree que a uno no le pasa. La verdad que me pasó, se tapó una arteria coronaria importante y bueno, y tuve un stent va a ser 2 años ahora en julio. Pero yo soy así, digamos, yo vivo todo lo que vivo y hago todo lo que hago muy intensamente. Entonces, la verdad que cuando yo hago algo me comprometo con eso. Y lo hago dejando lo que sea necesario dejar. Me parece que durante mucho tiempo yo trabajé más de lo que debía en cantidad de horas, por ahí en cuestiones que a veces uno cree que si le pone más empuje las puede modificar y a veces, bueno, después de los años y la vida te va dando la idea de que hay cosas que se modifican, hay otras que uno aporta algo, pero bueno, no se logran. Y tu cable a tierra, antes llamado terapia, tengo entendido que es
o hobby, la cocina y los zapatos. ¿Es así? Bueno, a mí me gusta cocinar y es cierto, yo tengo que descargar por algún lugar. En algún momento, que ahí vieron una foto, lo hacía con la música. Yo estudié piano muchos años de mi vida. Y después que vine acá, bueno, primero porque no podía tener el piano, después al final lo traje y después no conseguía quien lo afinaba y siempre había un problema y eso hizo que dejara de tener práctica, pero en algún momento fue ese mi cable a tierra. Y después cuando llegué acá, sí, la cocina fue un cable a tierra. A mí me gusta y me gusta, además me gusta agasajar a la gente en mi casa. A mí me gusta atender a mis amigos y una estupidez mía, ¿no? Pero a mí me parece que si es algo hecho por vos es como que vos le dedicaste un tiempo a esperarlos, a agasajarlos de alguna manera. Así que bueno, cuando yo tengo un rato libre cocino y los zapatos. Bueno, eso seguramente te pasaron ese chisme porque dicen que me compró muchos zapatos. No es verdad, me encantan los zapatos, pero bueno, algunos puede ser. Bien, ¿y cómo llega, ¿no?, la vida de casada, madre, médica y te metes en política? Yo la verdad que cuando llegué como yo te decía, desde muy chiquita mi papá, en mi casa se hablaba de política. Mi papá era socialista de toda su vida y discutía con mis tíos que eran todos radicales. Bueno, ellos tenían discusiones políticas realmente muy interesantes y yo siempre participé de eso, me gustaba, era muy curiosa. Cuando yo llegué a Ushuaia, al primero que conocí fue a Luis Asburger y a partir de ahí nos acercamos, en el 89, digo nos acercamos porque era con otro médico, con el doctor Montes, con quien yo llegué a Tierra del Fuego. Los dos nos acercamos a ese lugar y empezamos a trabajar y a militar. Y yo con Luis me presenté en 2 oportunidades como candidato a concejal. Y después ya la verdad que eso no se había dado y parecía que no estaban dadas las condiciones y que a lo mejor había que dejar ese espacio para otros y yo había abandonado, digamos, eso. Y un día, así también medio por casualidad, lo conocí a Hugo Cano y a Federico Ciurano, que me vinieron a buscar y que me dijeron que la verdad que les interesaba, que yo los acompañara. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, pues yo al principio estaba un poco reacia a poder volver, pero bueno, después la verdad que me convencieron y cada vez me fui metiendo más, digo, y cada vez fuimos armando un proyecto más grande y como que después ya es difícil, está, ¿no? Cuando uno que pica el bichito de la política, ya cuando está. uno está metido siempre te queda algo, siempre te queda una materia pendiente, siempre queda algo más por hacer. Y hoy a la par corren la médica y la política. Yo no he dejado la política, digo, creo que la política es ocupar espacios diversos en determinados momentos por diferentes circunstancias. Uno está en un momento en un lugar, en otro, y hoy las situaciones han hecho que yo vuelva a ejercer medicina, que la verdad que yo dejé muy poquito tiempo de ejercer. Yo los 8 años que estuve en el Consejo Deliberante seguí atendiendo. Cuando pasé al Ejecutivo era muy difícil, el Ejecutivo tiene tiempos que son realmente impredecibles, es muy difícil que uno organice una agenda porque hay cosas que se dan en determinados momentos o las situaciones son más difíciles de manejar. Y ahí yo decidí, por ese tiempo que fue algo menos de 2 años, dejar de atender. Bueno, y cuando dejé el Ejecutivo es como que mi vocación es la medicina, digamos, yo en el consultorio la paso bien, es lo que a mí me gusta hacer, es mi cable a tierra hoy de alguna manera. Digo, la política es algo que la verdad que te hace sentir muy bien porque uno siente que puede hacer algo por cambiar un poquito de la realidad que le hace bien al resto, pero también tiene muchos sinsabores y tiene muchas cosas que no salen y tiene muchos tiempos que no son los esperados y uno tiene que poder canalizar toda esta angustia y de alguna manera esta frustración en algún lugar, ¿no? Bien, Adriana, te agradecemos, esperamos que la gente te haya conocido un poco más y mejor, al menos se enteró de un par de anécdotas y de cómo fue tu pasado, tu presente y cómo llegaste y cómo estás hoy en Ushuaia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Así llegamos, ¿no?, al final de Mi Otro Yo, tratando de reconocer, de conocer y recorrer la vida para conocerla un poco más, Adriana Chaperón. Nos estamos encontrando la próxima semana en este espacio que es Mi Otro Yo, para conocernos más y mejor. Chao, gracias. I see them blue for me and you, and I think to myself,
what a wonderful